Bueno, gente, el día de hoy vamos a revisar el tema de tercera a octava semana del desarrollo, junto al doctor Jesse Effert, que es el tutor, Andrés Salinas, estudiante de medicina, primer año, segundo semestre, y la carrera de medicina. Tenemos el periodo embrionario, ¿vale? Es la etapa donde se originan los órganos, tejidos que son específicos para partir de las tres capas germinales. ¿Se entiende? Tenemos primeramente el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, que van a derivar en otros tejidos. El inicio de la tercera semana tenemos el disco embrionario, la aparición de la notocorda y de la línea primitiva es bastante visible. Y bueno, la aparición de la aldocorda induce al ectodermo para que se produzca un engrosamiento y que forme placa neural, ¿vale? Después vamos a ver la placa neural con más detalle. Acá podemos ver el saco vitelino, podemos ver el nódulo primitivo, la línea primitiva, todo lo que es el borde de láminas, la línea primitiva que se ve a los 16 días. Estas células forman el neuroectodermo. Ocurre por el factor FGF y la BMP4, que, bueno, esto corresponde ya a endocrinología y no de nuestras competencias, así que no lo nombraremos, ¿vale? La neurulación es el proceso mediante el cual la placa neural hace el tubo neural. ¿Lo ven? Ahí se ve un tubo neural que deriva después en, en lo que es la formación del sistema nervioso periférico. El, pero me refiero a este específicamente porque el tubo neural después deriva en la columna vertebral y mientras se va desarrollando también el sistema nervioso central. Al final de la tercera semana, tenemos la elevación de los bordes de la placa, que son los pliegues neurales, y la región central de la depresión, o región deprimida, como se menciona en el libro de Flores, que forma el surco neural, y luego la fusión de los pliegues neurales se forman en la línea media, ¿vale? Y como había mencionado, está la región cervical, la craneana, o craneal, y la caudal. Siempre vamos de craneal a caudal, ¿vale? Y esto origina el tubo neural. Que el tubo neural tenemos el neuroporo anterior, que el cierre es el día 25, el 18, el 20, y tenemos el posterior, neuroporo posterior, que cierra al día 28. Y en el libro de Flores dice, en el libro, digo en el día 25, pero no nos vamos a enroscar con esto porque en realidad todos todos los organismos van variando, pero es un aproximado en la ciencia que podemos otorgar a la familia, etcétera. Y anatómicamente podemos ver aquí a los 22 días el pliegue neural, la protuberancia pericárdica. Recordemos que el pericardio es la zona serosa que recubre el corazón. La placa auditiva que está justo aquí, se ve, ¿vale? Tenemos la somita, que es el periodo somítico. Aquí empieza el periodo somítico, ¿vale? Aquí se ve bastante bonito, pero la verdad es que en, en un examen real de esta forma, por lo que es un poco complicado identificar todo, ¿vale? Estos son los 22 días. Y a los 23 tenemos el neuroporo anterior que ya se está abriendo, miren. Tenemos la protuberancia cardíaca que ya se va ensanchando un poco más.
y tenemos esta vista lateral que nos permite ver el neuroporo anterior hasta el neuroporo posterior. Y el amnios tiene el borde ya cortado y podemos ver el neuroporo posterior que se fue atrofiando, ¿vale? Tenemos las células de la cresta neural, las células del borde lateral que se conocen como la cresta del neuroectodermo. Esto se dice en el libro de Lanchman y también en el libro de Flores. Keith Moore también confirma lo mismo, que bueno, hasta la fecha se ha denominado solamente como cresta del neuroectodermo, ¿vale? La transición a, a la parte histológica, epitelio mesenquimatosa, se va disociando del ectodermo, se va pasando. Y luego migra hacia el mesodermo que está en la zona subyacente y esto es cuando ya se ha cerrado el tubo neural. Podemos ver aquí, la cresta neural está aquí, aquí y después se cierra, pero se abre hacia los lados. ¿No ven? Entonces tenemos en la forma C, que tenemos el, el ganglio de la raíz dorsal, tenemos el ganglio simpático, la glándula suprarrenal en desarrollo. Habíamos dicho que son mesenquimatosas porque van a derivar en otros tejidos, tenemos los ganglios intestinales, la cresta urogenital también, que bueno, aquí es bastante importante, ya que hay patologías que se correlacionan justamente en el cierre o en la transición de la cresta neural. Y tenemos los ganglios intestinales. Aquí se ven. Aquí tenemos un claro ejemplo de la anencefalia. Hubo un problema congénito aquí, que puede ser de tipo multifactorial, eh, también de origen por daño cromosómico o daño en el ADN. La anencefalia es la, la falta de masa encefálica del cerebro propiamente dicho. El cerebro ya aquí no existe. Y en los pacientes bueno, que han podido desarrollar un poco el cerebro en la patología de anencefalia, se puede observar que el cerebro no está desarrollado como si estuviera en los primeros días de desarrollo, pero nada más. El pronóstico es fatal. Tenemos la espina bífida. ¿Se recuerdan que habíamos hablado de que el, bueno, el tubo neural tiene que cerrarse? Cuando no se cierra, esto ocurre, ¿vale? La médula espinal y, bueno, todo el paquete, este, digamos, no, de la vértebra, el, el paquete osteoligamentoso es inexistente. La espina bífida hay estudios, hay casos que, bueno, los voy a adjuntar con, con el video, que se ha documentado de casos incluso de mielomeningocele que han logrado sobrevivir. Una compatriota aquí en Chile sufre de mielomeningocele y yo lo alcancé a conocer. Bueno, tenía propiamente una falta de desarrollo de lo que es el neural, las vértebras, parálisis en lo que es el límite inferior, incluso en todo lo que corresponde a este interés. Por eso que se considera que
Las patologías son de mucho cuidado y son mortales. Mortal podría no ser mortal. Como les había dicho, hay estudios que refieren que hay pacientes con espina bífida que pueden vivir. La expectativa de vida no es muy alta, pero sí pueden vivir. Y bueno, volvemos al embrio. Tenemos el ectodermo, tenemos el neuroectodermo que es formado por el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico. Tenemos acá el epitelio en patología sensorial del oído, de la nariz, el ojo, principalmente cristalino y retina, porque luego eh, la esclerótica, por así nombrarlo, todavía no se desarrolla bien. La hipófisis anterior, ¿vale? Tenemos las células madre de la cresta neural. En el ectodermo tenemos la piel, boca, glándulas. Y aquí podemos ver una, un corte transversal. Esto se alcanza incluso a ver el pedículo de fijación, las lagunas musculares. Tenemos el ectodermo superficial, que es la epidermis, el pelo, uñas, glándulas subcutáneas, las glándulas mamarias, el, el esmalte de los dientes. Tenemos la hipófisis anterior, que bueno, está en la silla turca, derivado del mesodermo. Tenemos el mesodermo, que es una delgada línea de tejido laxo y que va a cada lado de la línea media, ¿no? El día 17 las células cercanas a la línea media van proliferándose y formando una placa muy gruesa que es el mesodermo paraxial. ¿Se ve? Tenemos la imagen A, tenemos la notocorda, cavidad amniótica, el ectodermo, mesodermo y bueno, aquí tenemos el mesodermo paraxial que se ve la diferencia el, el diámetro, ¿no? Y aquí tenemos la aorta dorsal que no se alcanza a ver muy bien, pero si tienen buen ojo podrán verla. Tenemos el mesodermo intermedio que está aquí, las cavidades intercelulares en la placa lateral que están justo aquí, ¿vale? Y tenemos la placa lateral, la capa mesodérmica de tipo somática o parietal, depende de la bibliografía. La capa mesodérmica, que se conoce como esplácnico visceral o como saco vitelino, depende de la bibliografía nuevamente. Y aquí podemos verlo en un corte transversal y vemos que en la imagen D ya la somita va tomando mejor forma. El mesodermo intermedio también se va agrandando o se va hipertrofiando, como se dice. Y aquí se van doblando hacia la línea media. El mesodermo paraxial, en el inicio de la tercera semana, eh, el mesodermo paraxial comienza a organizar segmentos de tipo somitómeros. Primero en la región de región cefálica a caudal, como habíamos dicho, de cefálico a caudal. Y cada somitómero está formado por células mesodérmicas dispuestas en verticilios concéntricos. La cabeza, tenemos neurómeros que contribuyen a la formación del mesénquima de la cabeza, o las células mesenquimatosas, como le quieran llamar. Tenemos la región occipital que va de caudal a la zona somítica y aparecen cefalocaudalmente aproximadamente 3 pares. eh, entonces tenemos 42 a 44 pares al final de la quinta semana. ¿Vale? Y aquí tenemos una tabla bien importante que nos señala el periodo somítico con respecto a la edad en días. Y aquí podemos ver una micrografía de barrido electrónico
donde nos muestra las somitas, el ectodermo y el tubo neural que está aquí de una forma bastante apreciable. Etapa aproximada, número de somitas, 1-4 a los 20 días, 4-7 de 21 días y progresivamente así sigue la tabla. Y aquí podemos ver la notocorda. Esto es un poco más de un corte histológico, ¿vale? El tubo neural, la somita, el mesodermo intermedio que se ve aquí, el mesodermo de la placa lateral, visceral o esplácnica que habíamos dicho, la notocorda, el mesodermo de la placa lateral, la placa parietal. Y bueno, esta sección transversal a través de la somita y el tubo neural muestra la organización del mesodermo de tipo paraxial en somitas y el mesodermo intermedio, tanto como el mesodermo de la placa lateral. La diferenciación de las somitas. Tenemos el esclerotoma, ¿vale? Tenemos las vértebras, costillas, hueso y cartílago. Aquí se pueden ir diferenciando, ¿vale? Entonces tenemos también el miotoma, que son los grupos más musculares, ¿no? Aquí podemos ver una motoma y un dermatoma, esclerotoma, ¿no ven? Y el dermatoma, que aquí vemos la dermis y el esclerotoma. En lo que corresponde a esclerotoma, podemos ver el esclerotoma justo aquí, al lado del tubo neural, en la zona adyacente. Y las células dorsomusculares, las células músculo ver- vertebrolaterales em, y la pared ventral de la zona somítica y la notocorda ya empieza a desplazarse. ¿Ven? A, B, C. Y vamos a recordar que cada miotoma y cada dermatoma tienen la inervación de cada segmento por origen y bueno, sin importar hacia dónde vayan migrando las células, por ejemplo, por esto cada somita forma su propio esclerotoma, cartílago y hueso, su propio miotoma, que es el segmento muscular, su propio dermatoma con respecto a la piel, dermis. Recordemos que la piel es la zona que protege al cuerpo humano y que también tiene una aclaración importante en lo que corresponde a embriología. El mesodermo intermedio, tenemos que conecta el mesodermo paraxial con la placa lateral. Se diferencian las estructuras de tipo urogenitales, ¿no? La región torácica eh, o tóraco superior, que son las nefrotomas, y de forma caudal el cordón nefrógeno. Podemos ver aquí los mesonefros, justamente aquí y aquí. La cavidad intraembrionaria, la capa mesodérmica visceral, el mesenterio dorsal. Acá ya se va formando el mesenterio. Los mesonefros, el ectodermo, la capa mesodérmica parietal y podemos ver la membrana serosa también del peritoneo, ¿no? Peritoneo o epiplón, como se conoce también en algunas bibliografías. Tenemos la pared intestinal y finalmente podemos ver el endodermo del saco vitelino que se va prolongando. Esto ya para el día 27-28. El mesodermo en la placa lateral, la capa parietal o somática, va revistiendo en la cavidad intraembrionaria y forma los pliegues de la pared lateral del cuerpo junto al ectodermo. Y van colaborando entre sí en el cierre de la zona de la pared ventral del cuerpo. Esto forma la dermis, de la piel de la parte del cuerpo y las extremidades, huesos, tejido conjuntivo, extremidades y esternón. Y tenemos la capa visceral o esplácnica.
que ya la habíamos mencionado. Sangre y vasos sanguíneos, aquí es importante hablar, que se originan a partir del mesodermo y tienen dos vías, la vasculogénesis, que es a partir de los islotes sanguíneos, y la angiogénesis a partir de los vasos preexistentes. Vale, la tercera semana tenemos los islotes sanguíneos, el mesodermo de la pared sacovitelino y el mesodermo de la placa lateral. Acá se pueden ver los vasos sanguíneos en un corte sagital. Tenemos las vellosidades, los vasos sanguíneos, las alantoides, el pedículo de fijación que luego se va a diferenciar en el cordón umbilical y tenemos la zona del corion. Acá tenemos un islote sanguíneo que es lo que vamos a ver luego y el saco vitelino que ya está un poco más redondeado como una C. El corazón lo podemos ver justamente. El amnios, la cavidad amniótica, que no son lo mismo. Miren, hay una diferenciación. La cavidad pericárdica, que está justo de forma yuxtapuesta en, con respecto al corazón, ¿no? Las células mesodérmicas y los islotes sanguíneos. Tenemos los hemangioblastos también. Tenemos los nuevos brotes de vasos a partir de los preexistentes que ya existen y que van derivando del VEFG a la vía Notch, de la EPHR y NB2 que va en arteria, la EPHB4 que va hacia a las arterias y la PROX1 que va hacia la zona linfática. Podemos ver los angioblastos, los hemanangioblásticos, células mesodérmicas. Aquí las podemos ver. Y aquí podemos ver la arteria y la vena. Las células madres hematopoyéticas, que son importantísimas. Sin esas células no hay compatibilidad con la vida. Y resumiendo, tenemos el saco vitelino, la región aorta gónada mesonefrónica o mesonefro, que deriva. También tenemos la zona hematopoyética. Y tenemos el hígado, que en el segundo al séptimo mes está en desarrollo, la médula ósea, que va de la mano con la hematopoyética del séptimo mes. Acá podemos apreciar un tipo de cáncer, un hemangioma de tipo capilar. Aquí tenemos uno localizado, ¿no? Es fácilmente extraíble. El oncólogo cirujano pediátrico lo puede extraer fácilmente. Mientras que esto requiere un hemangioma capilar difuso de varias zonas. Aquí ya tiene que entrar un cirujano general, cirujano pediátrico, cirujano plástico. eh, es una cirugía altamente complicada y altamente riesgosa, ya que a pesar de verse fácilmente extraíble, no lo es. En patología de Robin se menciona que la, la, la esperanza de supervivencia es bastante baja en estos casos. Vamos a pasar a los derivados del endodermo, que son el tubo gastrointestinal y que van formando los órganos que derivan de esta capa germinal. Tenemos el endodermo que cubre la superficie ventral, acuérdense de esta palabra, del embrión, y forma el techo del saco vitelino. Tenemos el plegamiento cefalocaudal del disco embrionario, que debido al plegamiento el endodermo se incorpora al cuerpo del embrión para formar el tubo intestinal. Tenemos la ficha A, la B, vean cómo se va, eh, cómo se va introduciendo
hacia, hacia la cavidad, este, básicamente a la membrana. Y podemos ver el conducto vitelino, saco vitelino, arterioides, el intestino medio que está aquí, la yema hepática que deriva en, en el hígado después, la yema pulmonar, tenemos los restos de la membrana bucofaringea, em, céfalo caudal, céfalo caudal, ¿vale? Entonces, aquí tenemos el tubo intestinal, que está el intestino anterior, medio, posterior. El intestino medio se comunica con el saco vitelino porque el conducto vitelino, digo por el conducto vitelino, que se va estrechando a medida que va creciendo el embrión. La membrana bucofaringea, que separa el estomodeo de la cavidad bucal primitiva que deriva de la cavidad bucal, con el intestino primitivo, que se rompe en la cuarta semana. La membrana cloacal que separa la parte superior del conducto anal de la parte inferior del proctodermo, que se forma a partir de una invaginación revestida del ectodermo y que se rompe en la séptima semana, formando el orificio anal. Y bueno, debido a los pliegues de la cabeza, la cola y laterales, la pared ventral del cuerpo del embrión se cierra, exceptuando por la parte de la región umbilical que está el conducto del saco vitelino y el pedículo de fijación que habíamos hablado antes, que forma el pedículo de fijación, que luego se diferencia en el cordón umbilical, y aquí lo podemos ver, cómo se va invaginando, cómo se va invaginando a la cavidad amniótica, el ectodermo, y luego ya se cierra, y podemos ver el intestino con más claridad, el mesodermo visceral, mesodermo dorsal y la cavidad corporal embrionaria. La incorporación parcial de de las alantoides al cuerpo del embrión, que forman la cloaca, el saco vitelino. La función va diferenciando bastante bien en las bibliografías. Eh, el libro de Flores dice que no se conoce muy bien, eh, que quizás es un órgano nutriente durante las primeras etapas embrionarias o preembrionarias antes de la formación de los vasos sanguíneos en la zona vascular. Y en sus funciones, la principal es proporcionar las células germinativas que van migrando hacia las gónadas para formar la zona ya sea de ovario testicular. Y aquí en un corte sagital podemos ver el conducto faríngeo, la yema pulmonar, el estomodeo, que es esta zona de aquí, el estómago que se va formando, páncreas, hígado, la vesícula biliar, el conducto vitelino que todavía está aquí, la alantoides que todavía es aquí, y podemos ver el intestino posterior junto a la cloaca, que después se van diferenciando. Las bolsas faríngeas que las tenemos aquí, la protuberancia cardíaca que está acá, la vejiga urinaria y la membrana cloacal que luego se van diferenciando. Tenemos el endodermo, el revestimiento epitelial del tubo intestinal. Esto ya es histológico. Pues las partes intraembrionarias del alantoides y el conducto vitelino, el revestimiento epitelial del aparato respiratorio, el parénquima de la tiroides, paratiroides, hígado y páncreas, la retícula de las amígdalas y el timo, el revestimiento epitelial de la vejiga urinaria y de la uretra. También el revestimiento epitelial de la cavidad timpánica y el conducto auditivo. ¿Por qué es importante mencionar todo esto? Porque por aquí pueden surgir eh, mutaciones o deformidades, ¿vale? Que podría em, no desarrollarse bien la tiroides, páncreas, y eso podría desarrollar incluso
que el bebé nazca ya diabético o que nazca sordo y que aquí ya tiene que intervenir el neurocirujano implantando el un implante coclear eh, que luego sirve para escuchar e interpretar los sonidos, el implante coclear que se llama en neurocirugía. Modelación del eje antero-posterior, la regulación mediante genes y la homeosecuencia, disculpen. Tenemos el final de la cuarta semana. Los principales rasgos son las somitas y arcos faríngeos. La edad del embrión se puede calcular por las somitas que hay. Y la longitud va de cefalo a caudal. ¿Ven? Cefalo a caudal. Y así se ve en la forma de la foto B. Tenemos un aumento de la cabeza, la formación de extremidades, la cara, orejas, nariz, ojos. eh, Inicio de la quinta semana, tenemos la yema de las extremidades. ¿Vale? Un embrión humano. La longitud cefalocaudal va teniendo el líquido líquido cefalorraquídeo. Ay, disculpen, el líquido LSS, que es de 9,8 milímetros a las 5 semanas, de aumento 29,9. Las extremidades van formando la paleta. Y aquí podemos ver el saco vitelino, el cordón umbilical, que habíamos dicho que era el pedículo de fijación, que se diferenció en esto. El amnios, que recubre al embrión. Las vellosidades coriónicas que están justamente aquí. Nutrición de tipo que tienen funciones trofoblásticas y hay trofosidad, o sea, hay alimentación. Y la placa coriónica que está justo aquí. Un embrión humano que muestra un LCC de 13 milímetros, 6 semanas, que muestra el saco vitelino y la cavidad coriónica. Se puede ver mucho mejor. El embrión humano, que, bueno, acá se ve eh, un LCC de 21 milímetros, 6 semanas, un aumento por 4. El saco coriónico está abierto, acá está abierto, y permite ver el embrión dentro del saco amniótico. Se pueden ver claramente el saco vitelino aquí y la región del cordón umbilical, los vasos de la placa coriónica, de la placenta, ¿vale? Aquí está la placenta. Y se observa la cabeza del embrión y el resto del cuerpo. ¿Ven? Aquí tenemos como habíamos dicho, las yemas de las extremidades. Tenemos el corion, el amnios y el saco vitelino justo aquí. Un embrión humano, el LSC 25 en milímetros entre 7 y 8 semanas, que se han abierto el corion y el amnios. Observemos el tamaño de la cabeza que es mucho más grande con respecto al resto del cuerpo. El ojo, pabellón auricular, los dedos del pie y que ya están bien formados. La prominencia del cordón umbilical que se va provocando por el asa intestinal y el saco vitelino de la cavidad amniótica. Bueno, gente, esto fue tercera a octava semana del desarrollo. Espero que les haya gustado, espero que no se les haya hecho aburrido y muchas gracias por el video si llegaron hasta aquí. Que tengan muy buenas tardes, que tengan muy buenas tardes, doctor Effen. Eh, y con esto damos finalizado el tema de tercera a octava semana del desarrollo. Gracias.